Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28 y el capítulo 4, versículos del 1 al 12. Y la palabra de Dios, hermanos, dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora vayamos al capítulo 4, versículos 1 al 12, y dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El domingo anterior, hermanos, estuvimos hablando de la primera sola de la Reforma, la sola Escritura. Estuve diciéndoles que en la época de la Reforma se acuñaron 5 frases en latín para de esa manera encapsular la esencia del Evangelio que fue recuperado en los tiempos de la Reforma. Y esas 5 frases fueron sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. 5 frases en latín que nos muestran que el Evangelio, hermanos, es solamente por gracia, por medio de la fe, a través de Cristo y para la gloria de Dios. Y todo eso emana de las Sagradas Escrituras. Todo eso emana de la misma Biblia. No emana de la tradición, no emana de lo que dice este o aquel personaje importante, sino todas estas enseñanzas manan de las mismas Escrituras. El domingo anterior estuvimos viendo esta primera sola de la sola Escritura y hablé de 3 ejemplos de cómo esta enseñanza, hermanos, brota de las mismas Escrituras. Estuve diciendo, por ejemplo, que en el libro de Deuteronomio el Antiguo Testamento enfatiza que lo que ha sido revelado por Dios es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que guardemos las palabras de esta ley. Moisés claramente dijo que lo
secreto, las cosas secretas le pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que guardemos las palabras de esta ley. Claramente, hermanos, vemos cómo el énfasis está en lo que Dios ha revelado, en la ley de Dios que Él había revelado al pueblo judío. Ahí ellos tenían que observar, que guardar los mandamientos y que someterse a ellos, porque es la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando. Vimos también en el Nuevo Testamento que no existe ningún cambio en este respecto, pues el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que el conocimiento que él tenía de las Escrituras inspiradas lo podían hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento vemos cómo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que él desde la niñez había sabido las sagradas Escrituras, la cual lo podían hacer sabio para la salvación. Así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos ese mismo patrón. Los creyentes apelaban a las Escrituras para mostrar que son ellas últimamente la fuente de toda autoridad y que no hay una autoridad más alta que las mismas Escrituras. Hablé también acerca del ejemplo de Cristo mismo. Cuando fue tentado por el diablo, ¿qué es lo que Cristo dijo? ¿A qué cosa apeló Cristo? ¿A la tradición de los ancianos? ¿A lo que decían los famosos rabíes de aquel tiempo? ¿A qué apeló Cristo? A las Escrituras. Cada una de las tentaciones de Satanás fueron contestadas con escrito está, escrito está. Hermanos, ¿cómo es posible que las Escrituras no sean tenidas como la máxima autoridad cuando el mismísimo Hijo de Dios apeló a ellas para demostrar que últimamente todo lo que nosotros creemos debe estar basado en lo que dicen las Escrituras? Si Jesucristo mismo, quien tenía toda la autoridad del mundo, Él apeló a las Escrituras, ¿cuánto más nosotros no debemos apelar a ellas? Si Él, que era el Hijo de Dios, el Dios manifestado en carne, Él podía haber dicho: bueno, Satanás, te digo esto, yo mismo te lo digo. No, aún, hermanos, en toda su autoridad que Él tenía, Él apela a las sagradas Escrituras. Escrito está. Esto nos dice mucho, hermanos. Esto nos dice que las Escrituras son la fuente de autoridad, no solamente para lo que creemos, pero también para lo que practicamos. Cuando Satanás le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, solamente tenía que hacer algo: adorarlo, postrarse y adorar a Satanás. Cristo le hubiera respondido: ¿pero qué te pasa, Satanás? ¿Acaso te has vuelto loco? ¿Cómo es posible que yo te voy a adorar? Acuérdate que yo soy el creador y tú eres la criatura. ¿Acaso no era cierto, hermanos, que Cristo era el creador y el diablo la criatura? Por supuesto que sí. Cristo es el creador, el diablo la criatura. Y la criatura le estaba diciendo al creador: adórame, póstrate y adórame. Pero, hermano, la respuesta de Cristo: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apelando a las Escrituras, Cristo apeló una y otra vez a las Escrituras. Por lo tanto, las mismas Escrituras son las que afirman que ellas son inspiradas por Dios y debido a su naturaleza son necesariamente infalibles y son la última autoridad para la iglesia en general y para el creyente en particular. Algunos que se oponen a la doctrina de la sola Escritura argumentan que dicha doctrina fue inventada por Martín Lutero y los demás reformadores, pero ese argumento es tan ilógico como afirmar que Isaac Newton fue el que inventó la ley de la gravedad. Esa ley no fue inventada por Isaac Newton, esa ley ya existía y lo único que Newton hizo fue descubrirla. De la misma manera, hermanos, lo único que los reformadores hicieron fue redescubrir la doctrina de la sola Escritura y demostrar no solo su importancia, sino también su consistencia. Los reformadores, hermanos, no inventaron nada.
Ellos no inventaron cual ninguna doctrina. Ellos simplemente estudiaron las Escrituras y al estudiarlas ellos descubrieron que estas doctrinas estaban establecidas claramente en la Biblia. Y eso fue lo que hicieron. Al estudiar las Escrituras, ellos llegaron a la conclusión que las mismas Escrituras elevan a las Escrituras por encima de toda autoridad, y que todas las demás autoridades, sean estos la iglesia, concilios, credos históricos, están sujetos y sometidos a la autoridad de las Escrituras. Esto es lo que se conoce, hermanos, como la sola Escritura. Ahora bien, el tema de hoy es la sola fide. En los tiempos de la Reforma, estas dos doctrinas eran consideradas esenciales y no negociables para todo creyente que se identificaba con la Reforma protestante. La doctrina de la sola Escritura, hermanos, se enseñaba como el principio formal, debido a que esta doctrina de las Escrituras son las que le dan forma a todo lo que creemos. Las Escrituras le dan forma a todas nuestras enseñanzas, a todas nuestras doctrinas. Deben de salir de las Escrituras. Si nosotros creemos algo que no está basado en las Escrituras, hermanos, tenemos que abandonarlo. Tenemos que abandonarlo inmediatamente, porque no brota de las Escrituras. Es cierto que hay cosas que el cristiano cree y que no tienen base escritural, que no atentan contra el evangelio bíblico. Pero todo aquello que atenta contra el evangelio bíblico y que no tiene base escritural debe ser abandonado. A la doctrina de la sola fide se le conocía como el principio material, y se le llamaba así debido a que la doctrina de la justificación por la fe sola es la sustancia o materia de lo que creemos. Y hasta este momento la fe reformada sigue estando en un completo desacuerdo con la iglesia de Roma en cuanto a estas dos doctrinas esenciales. Por muchos siglos los cristianos reformados y evangélicos sostenían en alto estas sus verdades, hermanos: la doctrina de la sola Escritura y la justificación por la fe sola. No había ningún problema. Todos los evangélicos estaban de acuerdo que eran dos doctrinas fundamentales y esenciales de la fe reformada, de la fe evangélica. Pero eso cambió, comenzó a cambiar recientemente con ataques a esta doctrina, especialmente de la justificación por la fe sola, dentro de los mismos círculos evangélicos. Por ejemplo, en la década de los 80s hubo un profesor de seminario llamado Norman Shepherd, que él comenzó a enseñar lo que se le conoce como la visión federal. Él comenzó a enseñar que la justificación por la fe sola, tal como los reformadores le enseñaban, no es realmente así. Y comenzó a tratar de mostrar que las obras también son parte de nuestra justificación. Esa es la postura católica romana, hermanos. La postura católica romana enseña que la fe sola no es suficiente para la justificación del pecador. Roma enseña que las obras son esenciales y necesarias para nuestra justificación. Bueno, este hombre, hermanos, fue expulsado del seminario Westminster debido a que comenzó a enseñar esa doctrina, y vino a causar una revolución dentro del mundo evangélico y protestante. En el año de 1994 hubo un documento, se firmó un documento de Católicos y Evangélicos Unidos, nuestra misión en el tercer milenio, y este documento fue firmado por líderes católicos y líderes evangélicos, y también trataban de alguna manera ofuscar, crear cortinas de humo para decir que la reforma fue un error, porque últimamente católicos y evangélicos ahora ya están de acuerdo en la doctrina de la justificación por la fe. Y decían,
también los católicos creemos que la justificación es por la fe, sí, pero no por la fe sola, tal como los reformadores lo enseñaron. La fe sola, esa palabra, hermanos, sola, es necesaria, es importante. Si ustedes quitan la palabra sola de los demás, no queda protestantismo, lo único que queda es catolicismo romano, porque ellos también creen en Cristo, ellos también creen que la fe es necesaria, ellos creen en todo, pero no la sola. Esa palabra sola es lo que nos distingue de ellos. Esa palabra sola es lo que nos distingue. Nosotros creemos en la sola escritura, o las escrituras solamente. Creemos que la fe sola es la que justifica, y que Cristo, solamente Cristo y solamente Él es la base de nuestra justificación. Así que todo esto, hermanos, es necesario, es importante para comprender el por qué nosotros creemos lo que creemos. Y si los reformadores estaban en lo correcto, hermanos, tenemos que creer lo que ellos creían. De lo contrario, seríamos católicos romanos, ¿verdad? Más no protestantes. En la década del 2000 hubo otro ataque, hermanos, y ese ataque tuvo que ver con la nueva perspectiva de Pablo. Un teólogo muy importante, teólogo anglicano llamado N.T. Wright, comenzó a enseñar que la justificación en realidad no es como Lutero le enseñó, que Lutero malentendió al apóstol Pablo, que Lutero no entendió el judaísmo, y él comienza a hablar del judaísmo del segundo templo, y comienza a hablar de cómo Lutero malinterpretó al apóstol Pablo. Y esa enseñanza de N.T. Wright, hermanos, es en realidad un ataque a la doctrina de la justificación por la fe sola, un ataque directo. ¿Por qué? Porque niega la necesidad de la justificación del pecador. ¿Cómo un pecador puede ser justificado delante de Dios? La doctrina de la justificación por la fe sola ha sido considerada históricamente como el corazón del evangelio mismo. Lutero llegó a decir que sin esta doctrina la iglesia no podría existir ni por una sola hora. Juan Calvino dijo que esta doctrina es como las bisagras en las cuales la puerta de la salvación se sostiene. Tales afirmaciones no son exageraciones, sino que nos muestran la verdad de la respuesta a la pregunta más importante de todas las preguntas: ¿cómo puede el pecador ser justificado o perdonado por el Dios Santo? Esta pregunta, hermanos, es últimamente la pregunta más importante de todas las preguntas. ¿Cómo puede un pecador que va rumbo a la condenación eterna ser justificado o ser perdonado por el Dios Santo? Todas las demás preguntas en realidad son periféricas. Esta pregunta es esencial. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿De qué manera? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta, hermanos. El apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos precisamente para darnos esa respuesta. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo inicia esta epístola a los romanos hablando de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero después de decir esas palabras, él comienza a hablar de la culpabilidad y pecaminosidad de los seres humanos. En el versículo 18 hasta el versículo 32 nos habla de la culpabilidad del ser humano. Todos son culpables, especialmente refiriéndose a los gentiles, debido a que ellos se habían desviado, habían cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. El apóstol Pablo muestra en estos versículos, hermanos, la culpabilidad de los paganos o los gentiles. Pero no se detiene ahí. Y noten bien esto, hermanos. Muchos creen que esta epístola a los romanos es escrita o fue escrita por el apóstol Pablo como si estuviera en una corte, usando un lenguaje legal sobre la ley, donde las personas acusadas son llevadas a juicio y ahí están delante del juez. Y el apóstol Pablo describe con lujo de detalles la culpabilidad del ser humano. Los gentiles son culpables porque han pervertido la adoración al Dios verdadero y la han cambiado por la adoración a las criaturas. Han comenzado a adorar a la luna, al sol, a las estrellas y a todos los ídolos falsos, y han cambiado la adoración al Dios verdadero por las cosas creadas. Pero en el capítulo 2, hermanos, el apóstol Pablo comienza ahora a enfocarse hacia los judíos y dice que ellos también son culpables. Versículo 17: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí el apóstol Pablo, hermanos, muestra que los judíos también son culpables. Aun cuando tenían muchos beneficios, cuando tenían muchas bendiciones, tenían la ley, tenían los pactos, tenían los patriarcas, tenían todas las cosas que Dios les había dado, aún así, hermanos, transgredían y desobedecían los mandamientos de Dios. Aún así ellos quebrantaban la ley de Dios. Por lo tanto, eran culpables. Eran culpables. Así que Pablo pone a los gentiles como culpables delante de Dios y pone a los judíos como culpables delante de Dios. Imaginémonos, hermanos, que nosotros estuviéramos presentes en esa corte y el apóstol Pablo es un abogado ahí, estando hablando y diciendo: este grupo es culpable y este otro grupo es igual de culpable. Y nosotros estamos en uno de esos dos grupos, hermanos. La conclusión que hace Pablo en el capítulo 3 es que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense bien cómo inicia el versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjense bien esto, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo comienza a decir de manera gráfica la situación del ser humano.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo es posible? ¿Que acaso no había personas buenas, hermanos? Delante de Dios todos somos pecadores. Hemos nacido en pecado y somos pecadores. Y por lo tanto, debido a ese hecho, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo muestra, hermanos, con lujo de detalles, que todos los seres humanos están en una situación de condenación debido a que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es en este punto, hermanos, cuando el apóstol Pablo pinta un cuadro tan desesperante. Si estamos ahí en esa corte, hermanos, en ese lugar frente al juez y somos acusados y sabemos que no tenemos escapatoria, sabemos que no tenemos cómo ser liberados o librados de esta condenación. Lo único que hermanos, estamos ahí es en silencio, poniendo nuestra mano sobre nuestra boca. ¿Qué vamos a decir? No tenemos argumentos. ¿Qué vamos a decir? Todas las bocas están cerradas. No hay nadie que pueda decir, pero es que yo he sido bueno, es que yo he hecho cosas buenas. Nadie puede decir eso, hermanos. La ley nos condena. La ley nos condena. Así que toda boca está cerrada. Y es en ese momento, hermanos, cuando el apóstol Pablo comienza a dar las buenas nuevas del evangelio. Fíjense bien cómo inicia. 21, versículo 21. Pero ahora, eso es tremendo, hermanos, porque es un rayo de luz y de esperanza. Cuando Él ha puesto a todo el mundo bajo la condenación eterna, Él ahora da un rayo de luz y de esperanza diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí en este punto, hermanos, el apóstol Pablo dice, si Dios pasó por alto en su paciencia los pecados de Abraham, de Moisés, de David y de todos los santos del Antiguo Testamento, no es porque Él se hiciera de la vista gorda, no es porque Él fuera cómplice o porque Él comprometiera su justicia o porque Él hubiera rebajado sus demandas. No, sus demandas siguen siendo altas. La razón por la cual Dios no castigó el pecado o los pecados de Abraham, los pecados de Moisés y los pecados del rey David fue por lo que el Mesías haría en el futuro, en la cruz. Él en su paciencia, hermanos, pasó por alto los pecados pasados, porque en la cruz ahí se vindicaría. En esa cruz, hermanos, ahí se uniría la justicia de Dios. Y es exactamente en ese momento cuando las demandas de Dios hacia el pecado y hacia el transgresor quedaron satisfechas. Por esa razón, hermano, nuestro pecado demanda que seamos castigados con el infierno, pues. Es necesario entender esto. Nuestros pecados demandan que seamos lanzados a la condenación eterna. Pero si Dios nos perdona y no nos lanza, ¿acaso Él
no compromete su justicia o sus demandas santas? No. Si Cristo murió en nuestro lugar, si Él pagó por nuestros pecados, entonces la justicia de Dios, hermano, no se ve menoscabada. La justicia de Dios sale a relucir. Él sigue siendo justo y nos perdona sin mandarnos al infierno, que es lo que Él debería hacer, pero no lo hace. El sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos, era necesario, no solamente para que David fuera salvo, para que Moisés fuera salvo, para que Abraham fuera salvo, sino también para que nosotros seamos salvos. El sacrificio de Cristo, hermanos, era necesario. Por eso dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, ahora por medio de Cristo, Dios nos puede perdonar sin lanzarnos al infierno, y su justicia, hermanos, no se ve comprometida, porque creemos en Cristo, porque creemos en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y en nuestro lugar. Así que en los versículos 21 al 28 el apóstol Pablo nos muestra cuál es la única solución al problema del ser humano. La justificación del pecador es solo por medio de la fe, sin las obras de la ley. Veamos lo que dice el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Más claro, hermanos, el apóstol Pablo no puede decirlo. Concluimos pues que el hombre, o sea el pecador, es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay, hermanos, cantidad de obras buenas que hagamos que puedan merecer nuestro perdón o nuestra justificación. No, lo único que se requiere es creer en Jesucristo, creer en Él para ser justificados. Por si fuera poco, hermanos, el apóstol Pablo nos da un ejemplo en los versículos del 1 al 12 del capítulo 4, cuando habla de Abraham, cómo Abraham fue justificado. Y él dice que Abraham fue justificado no por las obras de la ley, sino por la fe. Y creyó a Abraham y su fe le fue contada por justicia. Veamos lo que dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada una vez más por justicia. En este versículo, una vez más el apóstol Pablo muestra que la justificación, hermanos, es aparte de las buenas obras que un pecador pueda hacer, porque no hay cantidad de obras que nos puedan merecer el perdón de nuestros pecados o la justificación. Abraham recibió la circuncisión como un sello y señal de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Por lo tanto, Pablo dice en el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos su fe les sea contada por justicia. Este argumento, hermanos, del apóstol Pablo tuvo lugar debido a que había personas entre los judíos que enseñaban
que una persona tenía que circuncidarse y guardar la ley para poder ser salvo. Que no había manera que un gentil pudiera ser salvo sin ser circuncidado. Tenían que circuncidarse. Y el apóstol Pablo apela al ejemplo de Abraham y les dice: a ver, ¿han leído ustedes las escrituras? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Siendo circuncidado o estando incircunciso? Dice: ciertamente Abraham fue justificado estando incircunciso. Y fue solamente cuando le creyó a Dios, que su fe le fue contada por justicia, que se le dio la señal de la circuncisión. Dios le dio la señal a Abraham de la circuncisión debido a la fe que él había tenido en las promesas de Dios, porque le había creído a Dios. Por lo tanto, la justificación de Abraham tuvo lugar aún en su incircuncisión, sin haber hecho buenas obras. Debido a eso, el patriarca Abraham no solo es padre de los judíos que creen en Cristo, sino que se convierte en el padre de los gentiles que creemos en Cristo sin ser judíos según la carne. Ahora bien, hermanos, quiero hacer un segundo punto rápido para hablar de la importancia de la fe en la justificación. Ya vimos que un pecador es justificado sin tener que obrar, solamente creer en Cristo. El apóstol Pablo dice claramente que tanto los de la circuncisión judíos como los de la incircuncisión gentiles somos justificados por medio de la fe. El problema es ¿de quién es esa fe? ¿O qué tipo de fe es la que nosotros tenemos que ejercer para ser justificados? ¿Es acaso nuestra fe? Muchos creen que es simplemente una fe intelectual, solamente creer en Cristo sin mostrar un cambio de vida. No importa que no cambies tu vida, no importa que tú sigas siendo el mismo, lo importante es que tú creas en Cristo, hermanos. Pero la fe que salva no es esa clase de fe intelectual solamente, es una fe distinta, es una fe que realmente transforma la vida, cambia a la persona. Y la razón para esto, hermanos, es que la fe que salva es un don de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Veamos cómo el apóstol Pablo dice en estos versículos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa fe que salva, hermanos, el apóstol Pablo dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios. En otras palabras, Dios mismo nos concede esa fe para creer en Cristo. No puede ser de otra manera, hermanos. No puede ser de otra manera. Si Dios no nos concediera la fe para creer en Cristo, entonces simplemente no podríamos creer, porque somos pecadores por nacimiento, por elección, y toda nuestra vida está contaminada por el pecado. La raíz está contaminada, y si la raíz está contaminada y manchada por el pecado, hermanos, los frutos de ese árbol también están manchados y contaminados. Por lo tanto, esa fe no es nuestra, esa fe es un don de Dios. Por esa razón es, hermanos, que la salvación no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la fe es de Él. Él es el que nos da esa fe para creer. Para algunos evangélicos, no importa si esa fe que profesamos no hace ninguna diferencia en nuestra vida. Para muchos evangélicos, esa fe es tan solo un asentimiento intelectual a ciertas doctrinas o proposiciones, tal como cuando nosotros nos memorizamos las tablas de sumar y de restar. Decimos 9 por 9 es igual a 81 y las sabemos, las conocemos, ¿verdad? Son verdades que ahí están y las repetimos y son verdades, pero no cambian nuestra vida, ¿no es cierto? No transforman nuestra vida.
Bueno, muchos dicen, así es la fe que salva. La fe es solamente una fe intelectual y si no cambia tu vida, no te preocupes, tú ya eres salvo. Es mentira, hermanos. La fe que salva transforma la vida. La fe que salva transforma nuestra vida porque no es una fe nuestra, es una fe de Dios. Él nos da la fe para creer como un regalo de su gracia. Y debido a que Él nos dé ese regalo, hermanos, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. Por lo tanto, la fe verdadera contiene 3 elementos indispensables. Primero, conocimiento. Segundo, asentimiento. Y tercero, confianza. La fe sin conocimiento de la verdad no puede ser una fe verdadera. Y la fe verdadera está de acuerdo o asiente con lo que dicen las Escrituras y se convence de que lo que ellas dicen es verdad. Tercero, la fe verdadera expresa confianza tanto en lo que dicen las Escrituras como en lo que hizo Jesucristo en nuestro lugar. Esos 3 elementos, hermanos, contiene la fe verdadera: conocimiento, asentimiento y confianza. Tenemos ese conocimiento de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no solamente lo conocemos, sino también estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, así es, Él murió en la cruz por mis pecados. Reconozco, confieso eso, pero también confiamos en que lo que Él hizo realmente el Espíritu Santo lo ha aplicado en nuestra vida, lo ha aplicado. Y el resultado, hermanos, es un cambio de vida. No una vida perfecta, no una vida impecable, pero sí una vida que ha sido transformada por el poder de Dios. Esa es la fe verdadera, hermanos. La fe verdadera. Somos justificados por la fe sola. Pero alguien dijo, esa fe no está sola, trae buenas obras. ¿No es cierto? Somos justificados por la fe sola, pero esa fe no está sola porque produce buenas obras en nuestra vida. Pongamos bien esta mañana. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas. Él ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Que yo he tenido aquí, su mano amorosa siempre
eternidad, brillando como el sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salva.